Hello beautiful humans y bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast. El episodio de hoy nació por una pregunta que me llegó a la mente. No es la primera vez como tal que me llega esta pregunta, porque ya me la había hecho antes, quizás no de la misma forma y estructura, pero sí de alguna manera ya me había hecho esta pregunta antes. Pero esta vez que me llegó, recuerdo estaba entrenando cuando me llegó esta idea y dije, la quiero desarrollar, me quiero sentar a responderla, a desarrollarla y la quiero volver un episodio para el podcast. Y la pregunta es, ¿por qué hay mujeres que parece que logran cada meta que se ponen con bastante facilidad y simpleza y otras que terminan quedándose a medias, sintiéndose atoradas en la versión reducida de sí mismas y también en la versión chiquita de la vida que realmente quieren? Y me quise sentar a desarrollar esta respuesta porque, por un lado, estamos casi a mitad de año. Yo estoy grabando esto a finales de mayo. Y ahorita se comienza a notar esta diferencia entre las mujeres que han estado tomando acción, probando, experimentando, moviéndose y avanzando. Están notando cómo los pasos que han tomado sí las están moviendo a esas metas que se colocaron desde enero. Pero también están las mujeres que sienten que están exactamente en el mismo lugar en donde iniciaron el año, que han tenido ideas cool, ideas emocionantes, han hablado de esas ideas, de los cambios que quieren crear para su vida, quizás lo han intentado de alguna manera, pero no han logrado ser constantes, no han logrado realmente crear lo que quieren construir para su vida y todo se está quedando un poco en el aire, o mucho en el aire. Por otro lado, quise responder esta pregunta para que todas, yo incluida, tengamos ordenado y claro y una cierta estructura sobre cuáles son los elementos que hacen que una mujer sea diferente, se diferencie y sea esta mujer que sí logra metas, sí cambia su vida, sí cumple su palabra y sí construye los proyectos y la visión que tiene. Versus alguien que, aunque tiene ideas muy cool y tiene talento y tiene ganas y tiene deseos, no logra completamente despegar. Entonces, cuando inicié a desarrollar esta respuesta, literal pensé que iba a ser un único episodio. Cuando comencé dije, en un episodio queda. Y conforme fui desarrollando todo me di cuenta que responder esta pregunta van a ser varios episodios en donde voy a estar desglosando cada uno de estos elementos. Aún no tengo claro cuántos episodios van a ser, pero no me quise esperar a tener ya todo desarrollado y todo perfecto para compartir el primer episodio. Dije, voy a compartir esta primera idea, tengo un frame de cómo va a seguir, así que bienvenida. Este es el primer episodio de esta serie en donde te voy a estar contando y nos vamos a enfocar en los elementos internos que hacen que una mujer se diferencie, juegue en grande y logre sus metas. Y por elementos internos me refiero a la personalidad. Me refiero a los cimientos internos que tú puedes integrar y puedes ser parte de tu identidad y parte de tu forma de ser, parte de cómo accionas y cómo te mueves por el mundo. Para que tú también te vuelvas una mujer que sí logra sus metas y sí cambia su vida. Y decidí enfocarme en los elementos internos y dejarlos bien claros por dos razones. La primera es que si llevas escuchando este podcast o llevas un tiempo siendo parte de mi universo y consumiendo lo que yo comparto, sabes que una de las premisas que forman parte de mi filosofía de vida es que todo se construye de adentro hacia afuera. Todo siempre comienza adentro de ti. Y cuando tienes estos elementos activos, vivos y colocados en el lugar en donde van, formando parte de tu identidad, todo lo externo se acomoda como consecuencia. Lo de afuera se da porque el universo, el mundo, viene y te encuentra en la energía que tú estás encarnando y cómo tú te estás desenvolviendo y moviendo. Y la realidad es que esta es mi especialidad. Es lo que ha transformado mi vida, lo que más potencia ha tenido cuando he decidido como que darle un enfoque a cómo me muevo por el mundo, cómo tomo acción, cómo cumplo metas. Esta parte de enfocarme primero en mi identidad y en los elementos internos ha tenido un impacto gigante. Es lo que hago cuando vienes y trabajas conmigo en un proceso 1 a 1 de reprogramación. Y incluso cuando estás trabajando conmigo nos enfocamos en darle vida, o sea, reprogramamos las partes internas de ti que están haciendo que
te sabotees o los patrones automáticos que no te permiten lograr lo que quieres, y activamos esa arquitectura interna que te vuelve capaz de crear y sostener la visión que tienes, el proyecto, la meta. Y cuando vengo a hablarte en este episodio, básicamente te vengo a hablar desde mi expertise. La segunda razón por la que me estoy enfocando en elementos internos es que todas estas partes dinámicas que te voy a compartir son universales y están al alcance de todas nosotras y de todos quienes estén escuchando este episodio. Literal, son energías que podemos encarnar, y cuando tenemos la disposición, entendemos cómo es que se encarnan y tenemos esa apertura para hacerlo, podemos aprender a activarlos, y no solamente activarlos en tu forma de ser, sino cómo los cultivas y cómo los implementas en tu día a día. Así de universales son. Todo esto es programable, todo esto es aplicable para todos. Y con esta serie de episodios quiero que te vayas con mucha claridad sobre para empezar, cuáles son estos elementos y hacia cuál de estos pedacitos internos le vas a ir colocando tu enfoque y esta energía para volverte esa mujer que sí juega en grande, que sí logra metas, que sí se cumple y que sí avanza hacia la visión que tienes. Quizás incluso te vas a ir dando cuenta que hay elementos que en realidad son parte de ti, solo no los tenías tan presentes, y escuchando el episodio vas a decir, wow, en realidad esto ya lo tengo, solo me hace falta aplicarlo un poco más o fortalecerlo un poco más. Tú misma a lo largo de la serie vas a ir identificando qué es lo que va a requerir más atención en tu proceso, porque todos son súper customable, o sea, todos son personalizables básicamente, y tú te vas a ir dando cuenta de en dónde estás parada tú. Quiero decir que esto que te voy a compartir en esta serie en realidad comenzó como un research que yo inicié para mí misma hace años. Cuando inicié a observar esto, no pensé que iba a venir a compartirlo como un episodio del podcast, literal era para mi uso personal. Pero lo que yo hice hace un tiempo fue comenzar a observar a las mujeres ambiciosas que yo admiro, a las mujeres que para mí son una referencia, y a notar qué las hace diferentes. O sea, ¿por qué las admiro? ¿Cuáles son estas cosas que yo admiro de ellas? Y no para copiarlas, sino para identificar patrones, para tener claridad sobre las características. O sea, más allá de que tienen ambición, ¿qué más de ellas me parece interesante? ¿Qué otras características tienen estas mujeres? ¿Qué energías están encarnando muy a su manera y muy de forma auténtica, pero que están bien instaladas en su forma de ser? Que como que están en este embodiment de estas energías desde su autenticidad, y son esos elementos que les están permitiendo, cada una muy a su manera, muy a su forma, muy en su estilo, construir todo lo que se proponen. Incluso siento que mientras vayas escuchando este episodio y los que siguen, vas a ir notando como muy probablemente las mujeres que tú también admiras y que son referentes para ti tienen integradas en su forma de ser estas características, esta energía, esta cualidad que simplemente es parte de su vida, y ellas la expresan de una manera muy única, porque cada quien lo vamos a ir expresando de nuestra manera única. Pero empecé este research porque yo desde que tengo memoria he sido una mujer con ambición. O sea, he tenido ambición, he tenido dedicación, he sido responsable, he tenido ganas y he tenido estándares altos. Y en el 2021, que tomé la decisión de darle un giro a mi vida, por un lado profesional, porque decidí que ya no quería ser QFB y me convertí en dueña de negocios y host de este podcast. Y también del lado personal, porque comencé a construir una vida muy diferente. O sea, me salí de ese formato de ten un trabajo, trabaja de ciertas horas, ciertos días, de los fines de semana libres. O sea, como que yo ser la creadora de mi propia estructura de mi vida y del estilo de vida que vivo, donde puedo hacer cosas remotas, que además era la primera en mi círculo cercano haciéndolo. En esos momentos yo comencé a darme cuenta que no basta con tener ambición, no basta con tener sueños grandes y no basta con estar muy emocionada y tener momentos en donde estás súper positiva y optimista sobre la idea que quieres desarrollar. Comencé a notar que tener ambición literal es solo el inicio de todo. Es como de alguna manera la parte superficial, si le pudiéramos llamar, del proceso.
tener ambición lo veo como tener una chispa interna, como tienes una chispita que se te prende y que nos prende de ganas, o sea, como que nos motiva, nos abre la mente, incluso nuevas posibilidades que jamás se nos hubieran ocurrido si no tuviéramos esta ambición prendida. Pero la realidad es que esta chispa, una chispa no por sí sola, o sea, no es suficiente, no por sí sola va a construir un fuego que se mantiene encendido. Solo es eso, es la chispa. Y las mujeres que realmente transforman su vida y que yo las veía, es como, estas mujeres tienen mucho más que solo ambición. Y siendo importante abrir un paréntesis y recalcar que tener ambición y comenzar con ambición es muy bueno. O sea, si ya está ahorita y es parte de tu identidad porque tienes sueños bien grandes y como que se te prende así las ganas y el deseo, es padrísimo, es muy cool, siempre la celebro en todo el mundo. A mí me parece muy atractivo, me parece muy magnético conectar con personas que tienen ambición porque es como que te prende una pasión muy única, muy tuya, le da un significado a lo que quieres hacer y eso está padrísimo. O sea, nuestra ambición, si te pones a ver, es como que nos da un norte. Cada vez que se nos prende el corazón porque algo nos emociona muchísimo, un proyecto que nos apasiona, una idea que es súper exciting o una visión grande y que tú puedes visualizar y que dices, yo hacia allá me quiero mover, es increíble. Básicamente nuestra ambición es nuestra guía, de alguna manera. Y sentir ambición, si soy honesta, siento que es nuestros deseos hablándonos, a veces gritándonos, porque a veces la ambición nos hace tomar decisiones como que nos arrancan y medias impulsivas y a veces son como un poco intensas, ese excitement se nos desborda y terminamos tomando decisiones grandes, pero es parte de nuestro motor. O sea, tener ambición es como un motor interno que es muy muy bueno tener, que nos impulsa, que nos mueve, que nos da una propulsión interna que nos lleva hacia adelante. O sea, siento que eso fue lo que a mí me movió a tomar la decisión de basta, o sea, quiero una vida diferente, voy a renunciar a este trabajo, voy a dar ese salto. Fue mi ambición, fue mi deseo, fue como ese fueguito interno. Pero, again, no basta con tener ambición. Desde mi experiencia, también necesitas otros elementos internos que vas a requerir activar como parte de tu identidad, vas a requerir reprogramar, instalar y tener todo en conjunto para que tu vida realmente cambie y que no se sienta como una constante batalla. Yo noté al inicio de mi proceso que solo tener mi ambición prendida sin tener estos otros elementos era lo que me hacía llegar a momentos de burnout. O sea, estaba tan emocionada y quería lanzarme con todo que terminaba quemándome y terminaba drenada. Y al mismo tiempo, a veces tenía mucha ambición y muchas ganas, pero como no tenía estos otros elementos, no lograba realmente moverme hacia adelante. Me sentía bloqueada, paralizada, con miedo, frustrada y terminaba saboteándome, o sea, terminaba no tomando acción incluso cuando tenía todo el plan. Pero era porque solo estaba este fueguito solito y este fueguito necesita otros elementos que le den vida y que básicamente como que tu fuego sea el motor de tu coche y estos otros elementos se vuelven las llantas y las ruedas que permiten como que el caparazón, o sea, como que le da vida y le da facilidad para que las cosas se sigan moviendo, como si realmente tienes todo lo que se requiere para que un coche avance y se mueva. Y si soy honesta, integrar estos elementos mientras estaba desarrollando esto y como que enlisté los elementos, dije, realmente estos son los elementos que a mí me han ayudado a construir mi negocio, a pasar de, oh, esto es una idea bien cool y bueno, lo voy a ejecutar y voy a hacer lo mejor que pueda porque tengo miedo, pero ojalá cruzo los dedos y el universo me ayude esperando a que las cosas se den. O sea, me pasé como de esa, se siente como acción desempoderada, a realmente tomar las riendas, a realmente colocarme como la verdadera líder de mi vida, a construir mi negocio, a tomármelo en serio y a tomarme en serio que estoy construyendo un nuevo estilo de vida y que yo estoy a cargo. Entonces me ayudó muchísimo también a salir de un ciclo de frustración en el que viví por algún tiempo, donde sentía muchas veces que me esforzaba muchísimo, o sea, que me empujaba y esa parte en donde si eres una mujer que has experimentado burnout, creo que te vas a identificar, porque esa parte donde te empujas, sacrificas, lo das todo y después es como, no llego,
¿Por qué siento que no llego? ¿Por qué siempre, aunque hago un montón, que termino sintiendo como que no estoy haciendo suficiente, como que me falta, como que le tengo que empujar más y es bien extenuante? Y en realidad ahora siento que tengo como casi como si tuviera un mapa o como mucha mayor claridad sobre hacia dónde colocarle mi energía y cómo continuar avanzando suficiente, o sea, haciendo realmente suficiente y avanzando y moviendo mi negocio hacia adelante sin llevarme a ese punto en donde me siento totalmente quemada. Entonces, todo lo que te voy a compartir en estos capítulos es literal parte esencial de lo que también trabajo en mis clientes. Mientras lo desarrollaba dije, claro, esto es literal también lo que trabajo en sesiones 1 a 1, o sea, en cada proceso es de una manera muy personalizada, pero mientras lo anotaba todo es como que me ayudó también a mí a organizar estos elementos que han sido parte de mi vida, que son parte de la vida de mis clientas, porque les ayuda a programarlos en los procesos, pero que no los tenía tan claros y tan organizados. Así que esto también me está ayudando a mí a organizar todo. Por eso digo que es para compartirlo, pero también es para mí. Y es que cuando entras en un contenedor conmigo, el enfoque 100% es hacerle actualización a tu software emocional para programar nuevas respuestas internas que ya no te saboteen, con las que ya no estés luchando. Y todo lo hacemos enfocadas en el cuerpo. O sea, que aprendas, o sea, no solamente que entiendas cognitivamente, sino que aprendas a reaccionar diferente, que logres expandir tu capacidad, la capacidad de tu sistema nervioso, pero sobre todo que logres activar esa identidad y esa versión de ti que es capaz de crear la visión clara que ya tienes, esa idea mapeada que ya tienes, ese proceso que has querido seguir. Así que si esto es algo que te interesa, de ir más profundo juntas y específicamente trabajar los patrones, las programaciones que a ti te han venido limitando y activar esos elementos internos para que tengas la capacidad de construir esta idea, que este proyecto, esta visión que has tenido por mucho tiempo. En la descripción del episodio te voy a dejar la información de mi proceso de reprogramación 1 a 1. Si hay espacios disponibles lo va a decir. Si no hay espacios, te puedes meter a la lista de espera y vas a ser de las primeras personas en saber cuándo se me abran los cupos, porque mis espacios sí son limitados. No trabajo con mucha gente, el enfoque que le doy a los procesos es bien personalizado, entonces ahí te puedes asegurar que vas a ser de las primeras en saber. Y regresando al episodio, mi intención con este episodio es no solamente que tengas el listado de los elementos que he notado que estas mujeres tienen activos en sus vidas para que tú también los implementes en tu proceso y en tu vida, y que entiendas, o sea, mi misión es que entiendas las dinámicas internas y que las sepas, pero que también comiences a diferenciar entre, esta sí es una dinámica interna que necesito y esta en realidad no. Esta en realidad parece que es, pero en realidad es una pérdida de tiempo, o me está desgastando más de lo que se requiere. Existe otra manera que pudiera implementar y que pudiera de alguna manera experimentar con ella y ver cómo me funciona, porque hay muchas dinámicas que siento que vemos allá afuera, tipo fuerza de voluntad, tipo controla tus emociones, tipo cosas así, que muchas veces muchas mujeres nos quedamos atrapadas es que ese es mi problema. Mi problema es que no tengo suficiente fuerza de voluntad. Mi problema es que no sé cómo controlar mis emociones. Porque vemos a estas otras mujeres o a estas otras personas que son como nuestro referente de la vida que queremos construir, que parece que ellos tienen esas cualidades. Pero en realidad son como, parecen pero no son. Y en este episodio te los voy a compartir para que aprendas a diferenciarlos. Además, para cada uno de estos elementos que voy a ir desarrollando en esta serie, te voy a compartir preguntas para profundizar. Literal son preguntas que mi intención de dártelas es que te sientes contigo, tu journal, tu pluma, te pongas a escribir, te pongas tu playlist favorito para hacer journaling y profundices y comiences a ver de manera personalizada cómo lo integras tú. O sea, cómo desde tu manera más auténtica tú empiezas a hacer esta energía, esta dinámica, parte de quién eres y parte de tu vida. Ese es mi deseo, que tú te comiences a desbloquear y que comiences a activar esta nueva identidad y que puedas
dar pasos hacia adelante. No sé, no importa si estás escuchando este episodio literal ahorita, mitad de año que lo estoy publicando, si lo estás escuchando en cualquier otra etapa del año o en cualquier momento, aplican sí o sí, son pilares, son cimientos, son base, y con estas preguntas mi intención es que los vayas aplicando en tu vida. Entonces, en este primer episodio vamos a enfocarnos en el elemento que yo personalmente siento que es el cimiento más cimiento de todos, sobre todo en mujeres. No quiero decir que es el más importante, porque no creo que sea el más importante, pero sí siento que es básico. O sea, esto es, por eso lo estoy grabando como el primer elemento que les quiero compartir, es fundamental. Incluso siento que es fundamental para la integración de todos los demás que se vienen. Entonces, hoy vamos a estar hablando de el elemento emociones, literal, nuestras emociones, porque lo primero que noté en mi research de mujeres que admiro, que logran todo lo que se proponen, es que tienen como un superpoder en donde sus emociones no tienen el volante de su vida. Y yo comencé a admirar eso muchísimo, o sea, demasiado. En el 2021, cuando tomé la decisión valiente de comenzar mi negocio y mi podcast y renunciar a mi trabajo y hacerlo todo al mismo tiempo, literal todo al mismo tiempo, pasé por una etapa de mucha desestabilización emocional. Ahora sí tenía un estilo de vida como más espacioso y en donde yo podía elegir y podía por fin hacer todo lo que yo quería y organizar mi tiempo, pero todo ese espacio y toda esa libertad, si soy honesta, tuvo un doble efecto. Sí, ya por fin tenía tiempo, sí, ya por fin tenía espacio, sí, ya por fin tenía como más energía porque era lo único que me estaba dedicando, pero al mismo tiempo tuve tantos miedos detonados todo en uno. O sea, miedos por muchos momentos en esa primera etapa. Yo lo que sentí era miedo y mis emociones me paralizaban. Y yo solamente en aquel entonces conocía y tenía programadas dos maneras de lidiar con mis emociones incómodas, y ninguna de las dos se sentía realmente proactiva. O sea, yo no sentía que ninguna de las dos realmente me ayudaba, porque por un lado yo estaba muy familiarizada con controlar mis emociones, controlar mis miedos, simplemente ignorarlos, ponerlos de lado y empujar, atravesar, continuar. Tú síguele si está incómodo, pero dale, pero no importa, pero no te enganches. Casi como que queriendo ignorar mi parte emocional. Eso por un lado. O por otro lado, si me daba permiso de sentir mis emociones, lo que sea que estuviera sintiendo, miedo, ansiedad, frustración, lo que fuera, terminaban consumiéndome por un rato. O sea, terminaban paralizándome y me metían constantemente en una espiral de caos emocional que básicamente tomaban toda mi energía. Y les quiero contar un ejemplo. En el 2021, una de las decisiones que tomé cuando inicié mi negocio fue lanzar mi primer programa grupal. Era un programa de nutrición holística. Yo empecé con servicios de coaching enfocados en nutrición y alimentación intuitiva, porque era lo que yo llevaba 2 años integrando en mi vida y me había cambiado la vida y me había sanado mi relación con la comida y mi cuerpo. Y recuerdo que hubo un momento de mucho miedo porque ya llevaba varias semanas, o sea, no solamente del lanzamiento del programa, pero semanas atrás, de que un par de meses, creo, más de como 2-3 meses, creando todo, full comprometida, dándolo todo, construyendo los materiales del programa, los PDFs, las presentaciones, la información, creando todo para el lanzamiento, creando cursos, workbooks, o sea, todo. Es más, recuerdo que hasta, creo que di una clase gratuita y mandando los mails y los posts y los stories y haciendo lives, siendo súper constante. Y las ventas aún no se estaban dando. Y yo ya llevaba un par de semanas adentro del lanzamiento. Recuerdo que esa vez estaba tan abrumada, vivía en Chicago todavía, salí a caminar, vivía muy cerca del lago. Me puse a caminar en la naturaleza y casi que tuve como un momento de pánico, tipo crisis de pánico, porque dije, no, esto no está funcionando, o sea, quizás este es el momento, esta es la señal, este es el universo, me está diciendo que es momento de dejarlo todo. O sea, yo de verdad estaba de que a nada de tirar la toalla, sintiendo que nada estaba funcionando porque no estaba viendo los resultados. Neta, el caos interno que sentía
ese día y los siguientes días me llevó a cancelar las actividades que tenía. O sea, ya no era capaz, me había empujado tanto a simplemente seguir, que llegó un punto en donde ya había guardado tanto de estas emociones que estaba demasiado desregulada, me sentía muy insegura, sentía mucho miedo y creo que me pausé, no recuerdo si fue por 1, 2, 3 días. Después, obviamente, como que pude retomar las actividades, continué con lo que iba a publicar, continué con el plan, continué con, bueno, vamos a darle. Y al final fue hermoso, funcionó. Recuerdo que la primera ronda de ese programa tuvo 4 personas inscritas. Yo fui demasiado feliz, yo estaba emocionadísima. Fue el primer programa grupal que estaba lanzando y yo de que ni me la podía creer, pero la cosa es que este tipo de reacciones así no fue la única vez que me pasó. O sea, me pasaron varias veces. O sea, estoy hablando de que muchas veces yo llegué a caer en esos espirales emocionales porque mis emociones incómodas me consumían. O las empujaban o se apoderaban de mí. Y yo al inicio, cuando veía a todas estas personas, pues es que se trata de que neta tienen mucho control emocional. O sea, estas mujeres se saben controlar. Pero con los meses me di cuenta que así como había trabajado mi relación con la comida, y mientras trabajaba mi relación con la comida, el mayor detonante para descontrolarme con la comida era querer controlarla, igual con mis emociones. El mayor detonante que me llevaba a caer en el descontrol emocional era querer controlarlas e ignorarlas por un buen rato. Estaba básicamente viviendo lo mismo, pero en otra área de mi vida. Y lo que pasa es que muchas mujeres desde chiquitas, si te estás identificando con esto, muchas mujeres desde chiquitas quedamos programadas a sentir mucho, a sentir intenso, desbordado, sin contención, en donde nuestras emociones se apoderan de nosotras y nos consumen, nos metemos como en este profundo torbellino en donde lo único que experimentamos es esa emoción incómoda. Desde la metodología Source Code, que es la metodología base de mi trabajo, este patrón se llama omnipotente. Y grabé todo un episodio explicando a detalle esta programación, cómo se forma, todas las maneras en las que se presenta. No me voy a ir tan adentro en eso porque todo eso está en el episodio 132, pero de forma breve, cuando tienes este patrón omnipotente, somos mujeres que sentimos que nuestras emociones son muy grandes e intensas. La manera en la que aprendimos a sentir es total. O sea, sentimos lo incómodo totalmente, casi que no hay intermedios, no hay puntos medios, no hay tonos grises. Y nuestras emociones son como una ola enorme que nos arrastra y nos consume. Y es bien común sentir que nuestro estado emocional tiene mucho peso, que nuestras emociones son las que dictaminan qué hacemos y se apoderan de nosotros. Y cuando algo nos detona, nos da miedo, nos preocupa, nos gusta, nos sentimos mal de alguna manera, es bien fácil que nos vayamos a ese otro extremo en donde todo está mal. Y, por ejemplo, si regresamos a mi ejemplo de este lanzamiento que llevaba yo 2 semanas full en lanzamiento y más aparte todo el tiempo atrás creando todo y que las ventas nos estaban dando, yo en ese momento, con lo único que yo estaba teniendo contacto y con lo único que yo estaba experimentando era toda esa incomodidad de no estoy teniendo resultados. No tenía contacto con nada más, yo estaba esperando a que las cosas se dieran de cierta manera y como no se estaban dando de la manera en la que yo estaba esperando, se volvieron muy incómodas. O sea, lo único que estaba pasando es que aún no estaban llegando los resultados. Yo no lograba sentir en ese momento que estaba a salvo. Yo no lograba sentir en ese momento que en realidad estaba haciendo las cosas súper bien. O sea, ahorita puedo volver para atrás y decir, wow, Natalia, o sea, estabas haciendo las cosas súper bien, estabas siendo súper constante, estabas súper comprometida, llevabas meses comprometida y estaba en realidad echando los cimientos de mi nueva vida. Y eran los primeros meses, estaba echando los cimientos de la nueva vida que estaba construyendo y que en realidad me pongo a pensar que si me hubiera enfocado en eso, o sea, si hubiera logrado en aquel entonces tener esa capacidad de sentirlo incómodo, pero aún así no perder contacto con todo lo que sí está pasando, o sea, con todo lo bueno que sí está. Porque ese es el problema, cuando tenemos este patrón, perdemos contacto con todo lo bueno que sí está. Yo no lograba ver que eso era parte del camino, yo no lograba ver que lo estaba caminando, yo no lograba ver nada de eso, yo solo veía lo malo y no tenía nadita de contención, gente. O sea,
mi contención emocional interna para sentir mis emociones, yo no la aprendí. O sea, yo aprendí a reaccionar grande, quedé programada desde pequeña a reaccionar grande. Si algo está mal, o algo da miedo, o algo está incómodo, reacción gigante. Fue lo que vi, fue lo que fue parte de mi dinámica que aprendí. Entonces, este patrón es el que hace para muchas mujeres que sus emociones terminen mandando más que cualquier cosa, más que el plan, más que los deseos, más que la estrategia, más que el mentor que tienes, que te está guiando, que te está coacheando. Cuando tienes este patrón instalado, es bien común que lo incómodo te consuma y que tome el mando de tus acciones. Entonces, cuando se te activa alguna emoción incómoda como ansiedad, estrés, nervios, frustración, porque las cosas nos están dando miedo, temor, todo eso es muy fácil de que eso se vuelva el centro de tu existencia. Ese es el centro de todo. Y de pronto, aunque tengas un plan o quieras seguir, o en realidad sepas lo que te toca hacer después, es como que no tienes ganas, o no te sientes capaz, o no tienes la energía, o simplemente estás tan alborotada internamente, todo adentro está como tan revolcado que no es fácil llegar a ese punto en donde te recentras. O sea, como que de vuelta estás estable, de vuelta estás regulada, de vuelta estás centrada. A veces toma varios días para regresar a ese estado en donde, ok, estoy neutral. Entonces, si esto te pasa con frecuencia, te quiero compartir el elemento que parece que es la solución, pero que en realidad es la trampa. Y también en el elemento que quieres comenzar a integrar, el elemento que sí va a hacer una diferencia. Entonces, primero hablemos de la trampa, que ya la mencioné, y es la trampa del control. Lo mencioné brevemente arriba, pero no se trata de control emocional, porque literal el control es restrictivo, es cuadrado, aprieta, empuja, deshumaniza, no permite que las cosas fluyan. Controlar tus emociones es como empujarlas hacia abajo, como si las estuvieras ignorando, tapando, las quisieras aniquilar y quisieras que no existan o las quisieras disfrazar de algo más. Y no les estás dando un espacio, o sea, no estás dándote a ti un espacio para que todas las partes de tu ser existan, y no les estás dando un espacio a tus emociones para que puedan salir, puedan moverse, puedas mover esa energía. El control tiende a crear la falsa ilusión de estabilidad, y puede ser que por un momento te sientas como estable, pero para que esa estabilidad emocional se mantenga vas a requerir estar constantemente como empujando, luchando contra estas emociones incómodas, y toma un montón de energía estar en lucha con tus emociones. O sea, es horrible. Y lo peor es que nos tiende a llevar a querer controlar todo afuera. Para mantener las cosas bajo control adentro, necesitamos que las cosas afuera vayan como esperamos. O sea, si nos vamos al ejemplo de mi lanzamiento, para yo sentirme bajo control emocionalmente, necesitaba tener los resultados que afuera yo tuviera lo que yo estaba esperando. Para 2 semanas ya debería de tener XYZ de ventas, XYZ de personas inscritas en mi curso. Y es bien difícil, porque no podemos controlar afuera. O sea, no tenemos control de cómo fluyen las cosas, ni de cómo se dan las cosas en nuestra vida. Tenemos control, o hasta cierto punto, ahorita te voy a decir lo que realmente tenemos, pero tenemos comando y tenemos la capacidad de nosotros, o sea, de nuestras acciones y de lo que nos toca a nosotros. Y, again, cuando intentas controlar todo eso que intentas controlar al final termina controlándote a ti. El control te mete en un péndulo en donde cada vez que controlas es como que jalas y jalas y jalas y jalas el péndulo a un lado hasta que ya no puedes mantener ese control, y de pronto ya no hay manera, ya no hay capacidad para continuar ahí, y lo sueltas y se va del otro lado y te descontrolas, y ahí es cuando te sientes tú en caos y te sientes fuera de control con tus emociones. Entonces, el elemento que sí ayuda a que tus emociones ni te dominen ni te saboteen es tener cargo y comando sobre tus emociones, lo cual es una energía muy diferente. No es control, porque implica permitir que tus emociones existan sin que tomen el mando de tu vida, o sea, sin que agarren el volante de tu vida, porque tú tienes la capacidad de sentirlas y contenerlas, y la capacidad de estar con lo incómodo.
Hay una analogía que a mí me encanta utilizar para entender esto, y es que es tener una parte en ti, esta parte que está a cargo de tus emociones, es como tu parte adulta, que va conduciendo el coche de tu vida. Tienes un coche y tú como adulto lo vas conduciendo, tú lo vas dirigiendo, tú estás decidiendo hacia dónde te mueves. Que tus emociones se apoderen de ti, o sea, que te desregulen, que te metan en caos y que tomen el mando, significa que estás permitiendo que básicamente tu versión chiquita, la niña chiquita, esa parte chiquita que vive dentro de todos nosotros, que quizás está aburrida porque van muchas horas en el camino y ya no quiere seguir, es permitirle como que ya no quiero, se siente mal, y que tome el volante del coche y maneje y decida y cambie toda la ruta y el plan y hasta regrese al punto inicial del trayecto, simplemente porque todo eso se sentía muy incómodo y ya no quería estar ahí. Usar el control en esta analogía es querer irte al otro extremo, es ignorar a esta niña chiquita que está incómoda, que está llorando, quizás enojarte con ella, pegarle un grito, decirle ahorita no hay espacio para ti, y simplemente empujar y seguir y seguir. Eso tampoco está cool. Pero estar a cargo y tener comando es escuchar a esta niña chiquita que se está sintiendo incómoda, que no se siente ok con cómo va el trayecto, que algo no le está encantando, y darle espacio para entender qué necesita y darle eso que necesita. Pero en todo momento tu parte adulta es la que dirige, la que sostiene, la que contiene y la que tiene la última palabra. Y quizás, regresando a la analogía del coche, quizás la niña solo necesita que hagan una parada de 10 minutos para estirar los pies, o que mientras siguen manejando cambies de canción y le pongas una que le guste y que le divierte y que le distraiga y que le desaburra y que sigan en el camino. O quizás se paran, le das un abrazo, hacen otra cosa, ven el paisaje, se regula y continúan en el proceso, o llegan a algún tipo de acuerdo en donde todas tus partes tienen un espacio, tanto la parte adulta como la parte chiquita. Pero la cosa aquí es que tú desarrollas la capacidad para estar con esta parte emocional que se te está activando sin que tome el mando. Tú desarrollas la capacidad para sentir emociones incómodas sin que tus emociones incómodas dominen y cambien todo el plan que tienes. Llegar a esto va a requerir que instales contención emocional en tu ser, que sepas contenerte en todos tus estados emocionales, tanto en los que se sienten agradables como en los que se sienten desagradables, y que con ello vayas ampliando y agrandando tu capacidad emocional para estar con lo incómodo. Muchas mujeres, cuando llegan a trabajar conmigo en procesos 1-a-1 y me dicen, es que no logro ser constante, no logro tener disciplina, procrastino, literal, su problema verdaderamente es que no han agrandado lo suficiente su capacidad emocional para poder estar con emociones incómodas, con situaciones incómodas, y no lo han logrado hacer porque no han aprendido cómo contenerse emocionalmente. Y a lo que me refiero con agrandar tu capacidad es básicamente ir desarrollando resiliencia emocional, en donde logras sentir miedos, logras sentir cosas incómodas que no te agradan, pero ya no te detonan ni nivel, te paralizan. O sea, sí sientes lo incómodo, sí no se siente ok, sí le permites a la emoción que salga, pero no toma el control y tú no entras en un caos que te paraliza por 3 días. Tienes mayor comando sobre ti misma. No solo cuando estás estable emocionalmente y cuando las cosas van bien y cuando todo está viento en popa. Ahí es bien fácil tener comando sobre nosotros mismos y tener liderazgo, sino también cuando las cosas se desestabilizan, cuando te sientes detonada, cuando te estresas, cuando sientes miedo. Ahí es cuando se vuelve bien importante también tener esta capacidad, porque las mujeres que cumplen todo lo que se proponen no dejan de tener emociones incómodas. Son seres humanos, también tienen emociones incómodas, pero sí programan, sí tienen una relación diferente con ellas en donde pueden sostenerla. Porque por naturaleza, la verdad es que de esto quiero seguir hablando más. Siento que está muy de moda el que muchas mujeres queramos hacer nuestra vida diferente, a nuestra manera. Crear, tener nuestra parte creativa viva, crear proyectos, crear negocios, independizarnos, crecer y tener vidas grandes. Pero
por naturaleza, el simple hecho de querer lograr todo esto y tener estas metas grandes y querer alcanzarlas significa que vas a incomodarte. Tú solita, por el hecho de querer ir por esto grande, es sinónimo, prepárate para estar incómoda. Y siento que no se habla tanto de ello, pero es literal salirte de tu zona de confort de múltiples maneras, de maneras que ni siquiera te esperas. Y esa salida de tu zona de confort es lo que va a hacer que te expandas, es lo que va a hacer que crezcas, te va a tocar hacer cosas que no has hecho antes y ser alguien que no has sido antes y confrontar un montón de retos que ni siquiera te esperas, porque así es la vida cuando eliges que quieres una vida más grande. La incomodidad no se va a terminar nunca. Pero lo que sí puede terminar y lo que sí puedes hacer es cambiar la manera en la que te relacionas con lo incómodo para que lo incómodo ya no sea algo que constantemente te bloquea y te consume. Y desde mi experiencia es uno de los superpoderes más valiosos que puedes desarrollar como mujer con ambiciones grandes. Por un lado, haz las paces con que tus metas te van a incomodar y es lo mínimo que puedes esperar, porque literal te estás aventurando a hacer cosas que no has hecho, a hacer cosas que no son familiares, que no conoces y que no son tu normal. Pero por otro lado, también es importante que te enfoques en reprogramar la relación que tienes con tus emociones, sobre todo con tus emociones incómodas y con lo que te detona, para que ya no te sabotee y para que no se convierta en un freno, porque tus emociones no son un bloqueo. Se vuelven algo que te bloquea cuando las luchas o cuando te consumen, pero no tiene que ser así. Y de nuevo, grabé un episodio, que es el episodio 132, en donde te explico cómo es que se forma toda esta programación, pero también te guío por una práctica de embodiment para comenzar a activar tu contención emocional, que es eso lo que te va a comenzar a poner a cargo y te va a ayudar a desarrollar capacidad y resiliencia emocional. Está en la parte de abajo, en la descripción del episodio. Te recomiendo mucho que vayas a ella. Ya he recibido varios DMs diciéndome lo mucho que les está ayudando a incorporar esta práctica de embodiment en sus vidas. Pero ya para cerrar este episodio, quiero dejarte con 2 preguntas poderosas con las que te invito a que hagas journaling, que te sientes con ella. Incluso si no haces journaling, literal, puedes pausar y sentarte a hablar contigo, a pensar, a reflexionar sobre estas 2 preguntas que te voy a decir, porque te va a ayudar a profundizar todo lo que aprendiste en el episodio para que lo puedas hacer, comenzar a ser parte de tu vida, comenzar a aplicar, comenzar a implementar y a tu manera muy personalizada. La primera pregunta que te quiero dejar es: ¿qué emoción o emociones incómodas tiendes a interpretar como una señal de detente o no puedes, ya sea porque te consumen y se apoderan de ti o porque literal no sabes cómo estar con ellas? Y enlista lo que a ti te paraliza, porque esto te va a comenzar a familiarizar con tu imprint emocional. O sea, ¿cuáles son las emociones que son bien importantes que transformes cómo te relaciones con ellas? Para algunas mujeres puede ser más como el miedo, ansiedad y todo eso. Para otras puede ser más como confusión o sentirte perdida. Para alguien más puede ser más frustración y se sienten bloqueadas y atoradas. Descifra para ti qué es y déjalo bien claro. Y después pregúntate: ¿qué puedo comenzar a hacer diferente para transformar mi relación con esta emoción? Porque ¿qué cambiaría en mi vida si yo pudiera aprender a sentir esta emoción sin que se vuelva un bloqueo, sin que me frene? Así que te dejo con estas 2 preguntas y con la práctica de embodiment del episodio 132. Y con esto me despido de este primer capítulo de esta serie. Deseo que hayas disfrutado mucho y eso es todo por hoy. Te mando mucho amor y nos vemos en el siguiente episodio de Todas tus partes. Un beso, bye.